Paulito clavó un clavito, Pablo de Tarsus, o como le dicen los mesiánicos, Rab Shaul. Te lo digo, yo no creo que existió y te voy a presentar evidencia histórica de cómo Pablo no existió. Él es parte de una obra literaria que obviamente él no escribió para llevarte al camino de Roma. Literalmente las palabras de Pablo no solo contradicen la Biblia hebrea, pero también contradicen las palabras de Yeshua, el ídolo de Roma, Jesús. Pero para que sepan, no es la primera obra literaria que no le escribió el que le asignan el autor. Por ejemplo, Enoch, el libro de Enoch, un libro bastante famoso que cristianos lo leen, el judío no lee ese libro. Ese libro de Enoch no fue escrito por Enoch. De acuerdo a la Biblia hebrea, Enoch se murió. Eneno, dice en hebreo, no está, se murió. Pero alguien escribió una historia fantástica de Enoch, con historias que son contradictorias a la Biblia hebrea total. Pero no le escribió Enoch, Enoch estaba muerto. Lo mismo fue el caso de Mateo. Mateo se murió. Así que Mateo no escribió el libro de Mateo y te lo explico. El día que Jesús iba a ser ejecutado por el Sanedrín, por hechicero y falso profeta, otros 5 discípulos de Jesús también iban a ser ejecutados por el Sanedrín. Su ejecución iba a ser apedreado a la muerte y luego colgado los pies en un poste contra la pared, después de muerto. Así que Mateo estaba incluido en esa condena. Pero los romanos lo agarraron y lo clavaron a Jesús por terrorista, por el ataque terrorista en el templo, porque Jesús odiaba a los gentiles, los llamaba perros y puercos, y fue a la área de los gentiles que le tocaba y en el templo y hizo el ataque terrorista ahí. Los romanos no eran a favor de tal acto terrorista y lo clavaron a él y 5 de sus discípulos. Uno de ellos era Mateo. Así que el que escribió Mateo no fue Mateo, fue otro que escribió en su nombre. Pero cuando uno lee las palabras de Pablo en la Biblia cristiana, no tienen congruencia total con la Biblia hebrea. Pablo contradice la Biblia hebrea. Inclusive Pablo contradice las palabras del ídolo de Roma, Yeshua HaMashiach, Jesús. Pablo contradice a Jesús y muchos cristianos lo saben, así que no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, ¿por qué Pablo fue inventado? Porque no creo que existió total. Una obra literaria total. Pero en verdad, el Eterno permite tales libros y tales personajes inventados para darte libre albedrío. Por ejemplo, tenemos el Corán, tenemos el libro Mormones, tenemos la Biblia cristiana, que tiene incongruencias contra la Biblia hebrea. Total. Por ejemplo, el libro de Ezequiel, capítulo 37, comenzando en verso 24, que habla del Mesías que se llama David, porque viene Judá, David, Salomón, y habla del tercer templo de la casa de oración para todas las naciones, que es establecido por siempre y para siempre, hasta el final de Ezequiel 37, pero también podemos verlo en Ezequiel 43, donde la gloria de Dios cae en el tercer templo y es por siempre y para siempre, te lo dice. La Biblia cristiana, en el libro Apocalipsis, te dice que no hay templo en el Nuevo Jerusalén. ¿A quién tú le vas a creer? Porque obviamente no están en congruencia total. Solo uno de estos libros puede estar correcto, ya sea la Biblia hebrea, el Tanaj, el Antiguo Testamento, o la Biblia cristiana, o el libro Mormones, o la Corán, pero todos están en contra de la Biblia hebrea y obviamente entre ellos mismos tampoco tienen congruencia. Dije, bueno, solo uno de ellos puede estar correcto. Yo voy a escoger la Biblia hebrea total, porque es el original. Cuando uno lee la Torá, congruencia con los profetas. Los profetas, congruencia con la Torá. Cuando uno lee la Biblia cristiana, o lee la Corán, o lee el libro Mormones, incongruencias con la Biblia hebrea total. El verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno, de acuerdo a la Biblia hebrea. O sea, el papá del candidato mesiánico viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. De acuerdo a la Biblia cristiana, un Dios encarnado. Mentira total. Incongruencia total. Así que vamos a hablar de Pablo. Paulito clavó un clavito. Para que sepan que lo encuentro súper cómico. Porque Pablo, cuando di que tuvo una aparición de Jesús en su conversión, dije que Jesús comienza a decirles palabras. Dice, dura te es dar cosas
contra un aguijón. Esas palabras vienen de una obra literaria pagana. O sea, Yeshu, que se le aparece en el espíritu, no puede decir palabras de la Tanaj, sino tiene que usar palabras literarias de idolatría. ¿Me entienden el punto? Bastante incongruente. Pablo de Tarsos, el gran fariseo de fariseos, se va al templo de Diana a predicar. El templo de Diana, o Diana, es Semiramis, la madre de Dios, la reina de los cielos, que es María, que es Semiramis. ¿Qué judío recto en la Torah se va a meter en un templo pagano a hacer nada? No va a hacer nada. No se mete un judío fiel a la Torah en un templo pagano. Pero Pablo se mete al templo de Diana. Eso no es de un judío ortodoxo, no es un judío recto, ese es de un cuento de nuevo, literario. Las palabras de Pablo contradicen a Jesús. Mentira o es verdad, escríbeme acá abajo. Bastante frecuente, pero también Jesús contradice el Tanaj. Obviamente, la historia de Jesús contradice el Tanaj, Dios encarnado. Por favor, Mesías viene Judá, David, Salomón del lado paterno. Aprendamos la inexistencia de Pablo. Paulito, clavó un clavito. Vamos para allá, vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Shalom Aleichem. Estudian para punto Breslev. Pablo, Rav Shaul, no existió. Esa es la tesis de este video. No creo que existió. Obviamente, fuera de la Biblia cristiana, no hay ninguna evidencia que Pablo existió. No le existe. Dice que él era un discípulo de Gamliel. Gamliel existió. Obviamente hicimos un video sobre Gamliel que habla a favor del cristianismo. No iba a pasar nunca en la historia judaica. Y tiene un argumento Gamliel. Si esto viene de Dios, ¿por qué van a pelearse contra Dios? Y si prospera, viene de Dios. Pero lo mismo puede ser de los mormones, lo mismo puede ser de Islam. Así que no tiene sentido bíblico o inteligencia bíblica total. No. Cristianismo, Islam, budismo, hinduismo no viene de Dios. Es idolatría mascarada en religión. Pero bueno, pero fuera de la Biblia cristiana no hay forma de verificar que Pablo existió. Dije que Pablo era uno de los mejores discípulos de Gamliel. No se menciona en ningún escrito de Gamliel Pablo, en absoluto. De acuerdo a la tradición católica, Pablo era samaritano y estaba detrás de una falda. La falda lo rechazó y por eso estaba todo agrio. Obviamente, cuando uno escucha las palabras de Pablo, sale de su boca muchos disparates. Ahora, ¿fue un estudiante rebelde de Gamliel? Lo superdudo, de la forma que él habla, de la forma que actúa, no lo fue. Yo dudo 100% que él fue judío, de la forma que actuaba. De nuevo, él fue al templo de Diana, eso no lo va a hacer ni un judío recto de Torah, ni loco. Especialmente Diana, que es Semiramis, que es la Virgen María. Es el mismo cuento con diferentes nombres. Ahora, obviamente, que se habla de algunos padres de la fe cristiana sobre Pablo, pero esos libros ya fueron escritos. Así que tal vez están hablando del libro, pero no del personaje. ¿Me entienden el punto? Y obviamente una cosa que yo aprendí en un convento de Egipto, cristiano, que los escribas estaban diciendo que ellos añadían, no puedo decir esa palabra, ponían palabras en el texto traducido y quitaban también, añadían.
No puedo decir esa palabra. Créeme aquí abajo. Ok, así que Pablo, su heresía histórica está comprometida porque los escribas escribían y ponían y quitaban. Así que bueno. Ahora, eso, así que cuando uno está leyendo Pablo no tiene sentido porque está contradiciendo a su mismo ídolo, Jesús. Así que como que bastante raro. Pero buscando una forma literaria fuera del Nuevo Testamento, digamos, el Talmud no menciona a Pablo del todo. Menciona a Mateo, menciona a Jesús, menciona otros seguidores de Jesús y menciona, por ejemplo, que los discípulos de Jesús hacían milagros bajo el nombre de Yeshua ben Pandera. Pandera, el soldado romano que embarazó a María. Y los discípulos de Jesús hacían sanidad en el nombre de Yeshua ben Pandera. Así que, ¿por qué se dan los milagros en tal nombre? ¿Me entienden? Así que la veracidad, por decirlo así. ¿Y por qué había milagros bajo el nombre de Yeshua ben Pandera? Porque hay poder en el nombre de brujería. Te recuerdo que los primeros visitantes de Jesús eran los reyes magos, un conjunto de brujos que venían a buscar su rey. Eran sacerdotes zoroastrios de la orden Magi que hasta hoy en día existen, que es una orden de brujos. Y venían a buscar su rey. Jesús, de acuerdo a la historia judaica, aprendió brujería en Egipto. Y como dije, él fue juzgado a la muerte por el Sanedrín como hechicero y falso profeta. Así que sí, había milagros bajo su nombre, claro que sí. Pero encontrar alguna señal histórica de su escrito, no hay forma de verificarlo total. Estoy buscando mis documentos que tenía. Ahora, de nuevo, me encuentro cómico que las palabras que dije que Yeshua dice a Pablo está hablando de una cita pagana, y entonces Jesús, en vez de encontrar, que fue Jesús, en vez de encontrar cita bíblica, habla de una cita pagana. Y en verdad, la misma experiencia que tuvo Pablo, la tuvo Joseph Smith, pero también la tuvo Mohammed, que es un incidente epiléptico, psicológico, problemático, obviamente. Así que y eso le pasa a cierta gente que tiene estos problemas. Nada que ver con una conversión. Y como dije, este individuo está contradiciendo a Jesús y la Biblia hebrea. Es verdad que es mencionado, como dije, en los escritos de ciertos padres de la fe. Pero como ya dije, su libro fue escrito por un individuo al comienzo, alrededor del año 100, después de la muerte del cacho de José. Así que sí, alguien lo escribió. No fue Pablo, porque Pablo no existía. Ok, pero como estoy leyendo, estaba buscando citas históricas de personas históricas. Así que, por ejemplo, dice, Dick Hartfeld se llama la persona. Inclusive, fuentes seculares no podemos encontrar evidencia de la existencia de Pablo y sus cartas que él escribió, que son bastantes. Así que una persona que escribió bajo su nombre, pero la persona nunca existió. Así como dije, Enoch, que escribió el libro Enoch, no fue Enoch, fue otro que escribió bajo su nombre. Ok, pero como dice, no se puede asegurar que el que escribió estos libros fue Pablo. Secundario, la evidencia de la existencia de Pablo, tenemos, dice, 2 de Tesalónica, Efeseos, Colosenses, Timoteo, etc. Se demuestra que esta fue una escritura cristiana que fue ya tardía, ya llegando al año 200 después de Jesús. Así que bueno, así que no se cree que Pablo existió, por eso estoy diciendo. Se cree que existió, por ejemplo, Pedro. Pedro se cree y se conoce que existió, no Pablo. Pedro se sabe que existió. Pedro, Kefa, Shimon Kefa, sí existió. Pablo no. No hay manera histórica judaica de verificar ese individuo. Y si fue tan importante, fariseo, no hay manera. Segundito. Pero no hay manera independiente de poder verificar tal individuo. Segundito. Así que, y él escribió bastante, obviamente. Ok, estoy buscando las siguientes pruebas.
Como ya dije, no se menciona en ningún escrito judaico Pablo, y dije que era bien importante. Una historia que es bastante sospechosa sobre Pablo es cuando dice que el Sanedrín le dio carta a Pablo de perseguir cristianos en Damasco. En verdad, esa historia no tiene congruencia. Pablo era fariseo, el Sanedrín era saduceo, y no tienen jurisdicción en Damasco. Así que la historia es totalmente inventada, que es fácilmente destruida, porque el Sanedrín no tiene jurisdicción en Damasco. Los fariseos no trabajan con los saduceos. Así que no tiene sentido total de tal idea. Así que Pablo no existió, sinceramente. Cierto que los padres de la fe cristiana hablan de él, pero hablan de los escritos, pero en verdad alguien lo escribió mucho antes de eso. Pero bueno, Pablo no existió, es un invento literario, y bueno, no importa si existió o no existió, como sea, Jesús es el ídolo de Pablo, que es el ídolo del cristianismo. No tuvo fundamento bíblico para ser candidato mesiánico porque no venía de Judá, David, Salomón del lado paterno, hijo de adulterio, sin afiliación tribal, no fue león de Judá, no podía ser por ser producto de prostitución, como dice Juan 8:41. Se acabó. Hay que buscar de la verdad, no ser enamorado de las mentiras. Si piensa que me falta un punto, escríbeme acá abajo. Shalom aleichem, kol tuv.